Vamos a trabajar con el modernismo. El modernismo es el primer movimiento literario que surgió en América Latina y tuvo su auge en la poesía producida aproximadamente entre 1880 y 1916. Este fue el año en que falleció Rubén Darío, que fue un poeta nicaragüense considerado el mayor representante del movimiento modernista. Los modernistas rechazaban los modelos poéticos españoles de esa época y estaban muy influidos por dos corrientes francesas, por el simbolismo y por el parnasianismo. Recordemos que el parnasianismo era una escuela literaria francesa en 1860 que lo que hacía era privilegiar la perfección formal, ¿sí?, frente a los descuidos y el sentimentalismo excesivo del romanticismo. Los poetas de esta corriente cultivaban lo que se llama el arte por el arte, arte por arte o por el arte. Bien, vamos a ver algunos tópicos del modernismo. ¿Cuáles son los temas o las figuras más usadas por el modernismo? Tópicos. En primer lugar, vamos a encontrar en el modernismo el culto a la belleza. ¿Sí? La poesía modernista va a valorar, ¿sí?, como dijimos antes, el cultivo del arte por el arte, ¿sí? Entonces va a poner énfasis en imágenes hermosas y armoniosas. Imágenes hermosas y armoniosas. La perfección, ¿sí?, va a ser muy importante. Pero la perfección va a ser importante no solo en el contenido, sino en la forma, es decir, en la poesía misma. Van a producir una poesía muy elitista y muy idealista, ¿sí?, en donde en este culto a la belleza también vamos a tener una ornamentación lujosa, ¿sí? Y vamos a ver materiales preciosos o animales exóticos, etcétera. Otro de los tópicos, veamos a ver qué sucede respecto de el amor. El amor va a cobrar un tono más erótico y sensual. Erótico y sensual. Van a ser recurrentes en la poesía modernista las imágenes exóticas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, referencia a viajes, ¿sí?, a lugares exóticos, a lugares muy alejados y también a lugares míticos, ¿sí? Entonces también van a ser muy importantes las imágenes de la mitología grecolatina. Mitología grecolatina. Va a haber mucha referencia, ¿sí?, a personajes de otras épocas pasadas, ¿sí? También se va a hablar de princesas, de damas y caballeros también. Y hay una especie de sincretismo religioso, ¿sí?, en donde se van a recuperar las ideas de varias religiones, como por ejemplo el cristianismo, la filosofía griega, el budismo, ¿sí? Entonces recuperan ideas de varias religiones. Y también va a haber un cierto interés por el ocultismo, ¿sí? Y entonces
se va a utilizar el simbolismo para explorar los significados que están ocultos en el mundo. Entonces, veamos por último el estilo del modernismo. Estilo del modernismo. Como dijimos antes, se va a hacer hincapié en la perfección de la forma y en el esteticismo y también en un lenguaje muy culto, lenguaje culto. ¿Sí? Aquí en este tipo de poesía el ritmo o la literación y las palabras esdrújulas se van a emplear para crear musicalidad en los versos. En general van a usar el verso alejandrino, pero también van a comenzar a ensayar con el verso libre. Vemos ahora un fragmento, ¿sí?, de un poema de Rubén Darío. Primero veamos quién fue Rubén Darío. Rubén Darío, como dijimos antes, fue considerado el mayor representante del movimiento modernista, ¿sí? Él nació en Nicaragua en 1867 y escribió prosa y poesía, y entre toda su producción literaria se destacan tres obras que son muy importantes. Una que se llama Azul, otra que es Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza. Bien. Vamos a ver cuáles son algunas características de la poesía de Rubén Darío. Rubén Darío va a emplear gran cantidad de estrofas, y de metros. Otra de las características es que él, como ya dijimos antes, va a hacer referencias a la mitología griega, y va a hacer descripciones muy suntuosas, va a utilizar abundantes adjetivos para resaltar la belleza, ¿sí? Y va a tener también, como dijimos antes, de una de las características del modernismo, mucha influencia del parnasianismo francés. Parnasianismo francés. En tanto, va de la sociedad de su tiempo y se refugia en, también como dijimos antes, en lo exótico, en lo antiguo y en lo bello. Ahora sí, vamos a comenzar a analizar algunos fragmentos de una poesía de Rubén Darío que se llama Sinfonía en gris mayor, ¿sí? Estos son solo las tres primeras estrofas. Fijémonos ya en el título, ¿sí? Se llama Sinfonía en gris mayor. Aquí tenemos la mezcla de dos artes o dos recursos, que es el recurso auditivo, cuando habla de sinfonía mayor, digamos, auditivo, y el recurso visual. Entonces, este poema va a trabajar con estos dos campos sensoriales, de alguna manera. Comencemos a leer. Dice: el mar, como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc.
Lejanas bandadas de pájaros marchan, el fondo bruñido de pálido gris. Fíjense cómo trabaja la descripción del espacio, ¿sí? Acá tenemos descripción del espacio. Como dijimos antes, es una descripción muy suntuosa, ¿sí? Descripción suntuosa. Hay muchos adjetivos, ¿sí? Se utilizan muchos adjetivos. Y vamos a continuar. El sol como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra, teniendo de almohada su negro clarín, ¿sí? Aquí volvemos a ver estas mismas imágenes de las que hablamos antes, ¿sí? Seguimos con una descripción del espacio y con una descripción sumamente repleta de adjetivos. Veamos cómo trabajan estos dos campos semánticos, ¿sí? El campo auditivo y el campo visual. Por un lado, fíjense que tenemos el zinc, ¿sí? Pálido, gris, que esto marca al gris del poema, ¿sí? Es decir, al campo visual, también cenit. Y por otro lado, vamos a ver por ejemplo, el viento o el clarín, cómo se alude al campo auditivo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va trabajando a partir de ese título, ¿sí? Trabaja en todo el poema con los dos recursos. Y continúa. Las ondas que mueven su vientre de plomo debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago lejano brumoso país. Fíjense que aquí en gemir también vamos a tener otra palabra que pertenece al campo auditivo. Aquí lo que vemos es la descripción del marinero, y no es un marinero como generalmente se lo conoce, que está de alguna manera navegando y luchando contra las olas o algo así, sino que no, él está sentado pensando, ¿sí? En las playas de un vago, lejano, brumoso país, ¿sí? Acá va a aparecer la nostalgia, ¿sí? De un país lejano, como dijimos antes. Entonces este marinero tiene la posibilidad de pensar en aquel otro tiempo. Una última cosa para señalar es que la descripción del lugar, fíjense que de alguna manera no es objetiva, ¿sí? La descripción está centrada en las sensaciones y no de una manera objetiva.